Buenos días, hoy estoy con Carolina, ingeniera colombiana, 40 años, que está gestionando la construcción del safari artificial más grande del mundo. Hola Carolina, Hola, gracias por aceptar mi invitación. ¿Qué nos puedes decir de este safari? Erika, muchísimas gracias por invitarme. Estoy muy feliz de compartir este momento contigo. A ver, te cuento, el safari queda en Emiratos Árabes, en el estado de Sharjah. Es una inversión muy grande que Su Alteza ha querido hacer para mostrar los animales de África, ¿no? Sobre todo tiene un enfoque muy de conservación, mucha conservación en su resguardo, y hemos estado invitados para construir las barreras artificiales que realmente se ven como rocas naturales y poder contener allí los animales y esconder un poco las casas de noche de los animales. Entonces, esto ha sido muy interesante para nosotros. Es completamente maravilloso. Tiene un árbol en concreto de 20 metros, uno de los más grandes del mundo, y ha sido una experiencia fantástica para todos. Qué bien, estupendo. Carolina, aparte de ser ingeniera, tú también eres madre, madre de un hijo de 10 años. Y estás afincada entre Madrid, Frankfurt, Emiratos Árabes, Bogotá, o sea que es muy difícil encontrarte. Y aparte de tener esta parte racional, ¿no? Como ingeniera, también tienes una parte muy creativa que expresas en tu tiempo libre. ¿Qué haces? Bueno, me encanta bailar, me encanta practicar yoga y pintar. Desde los 5 años, mi madre me ha puesto en clases con pintores profesionales, artistas locales, que les encantaba, por ejemplo, el óleo y la naturaleza, impresionismo, y mucho de eso ha llegado a mí y bueno, me encanta. Me encanta simplemente mi parte artística, una parte emocional con la que me conecto muchísimo. Y quizás de verdad esta mezcla entre racionalidad y creatividad te llevó a dedicarte a la creación de parques temáticos, porque lo hiciste por primera vez en la empresa de familia cuando realizaste el Parque Zoológico de Pereira y luego cuando decidiste montar tu propia empresa en 2016 y empezaste este proyecto en Emiratos Árabes en 2017, o sea que ya son un par de años. Sí, yo directamente no soy quien ejecuta los trabajos. Para el zoológico de Pereira, que se llama Ocumarí, lo que querían era un poco tener un zoológico muy bien catalogado a nivel internacional. Y lo que nos habían asignado en la licitación era tratar de conseguir a la empresa y a los artistas que mejor pudieran ejecutar el proyecto. Es decir, el proyecto como tal tenía que verse de un nivel Disney a una escala de los mejores zoológicos del mundo. Y así fue. A través de un diseñador nos contactaron con Emiratos Árabes y fuimos elegidos para la construcción de este safari. Muy bien. Y Carolina, entonces tu rol es un rol de gestor de proyectos, de líder de proyectos. ¿Cuáles son las características que mejor te definen como persona y como líder de proyectos? Erika, es súper importante esa pregunta porque cuando yo empecé bueno, de pronto a contarle a mis amigos, a mi madre, no, mira, vamos a hacer este proyecto o vamos a hacer una propuesta en Emiratos Árabes, a veces la gente decía, sí, pero eres colombiana o eres mujer, ¿cómo te van a ver? Es difícil, la visa, como colombiana es difícil a veces acceder a ciertos países. Y yo nunca vi nada que me bloqueara. Siempre dije, no, vamos a hacerlo y porque tenemos lo mejor, tenemos el mejor producto, tenemos unas fotos y unas referencias completamente espectaculares, tenemos que aprovecharnos de eso. Entonces, nada,
me apoyé en mi parte analítica, en mi percepción del riesgo, en mi disciplina, en mi constancia y proyectarle esto al cliente, sobre todo confianza. Cuando el cliente llegaba a nosotros y nosotros podíamos ofrecerle realmente lo que el cliente, en este caso la mano derecha de Su Alteza, es nuestro contacto. em, Esta persona nunca había hecho un proyecto de esa naturaleza, sobre todo con tanto componente artístico, y le tratamos de entregar a él una estructuración de un proyecto con el que él se sintiera tranquilo y seguro. Y para trabajar ahí tuviste que montar una joint venture con una empresa local. Y entonces, ¿de dónde son los colaboradores de tu empresa y de la empresa local? ¿De qué nacionalidad son? Bueno, esto es increíble, Erika. Fíjate, tenemos mi socio de Estados Unidos. Nosotros, yo colombiana, me he traído varias personas desde Colombia para que también nos apoyen en el proyecto en Emiratos Árabes. Em, Tenemos artistas de España, de Francia, los colaboradores de la empresa local son del Líbano, y allí dentro del proyecto hemos contratado personas de la India, de Bangladesh, de Nepal. Esto es una cantidad de culturas que tú no te imaginas. Pero me imagino que tiene que ser bastante complicado, ¿no? ¿Cómo has logrado gestionar estos colaboradores que son prácticamente todos hombres y que en parte provienen de culturas que no contemplan que una mujer les pueda dar órdenes? Sí, desde un principio sabía que esto iba a ser un reto. Imponer muchas veces, cuando una mujer impone, sobre todo en un segmento tan de un rol de hombres como es el de la construcción, no se ve bien y en mi país tampoco se ve bien y ya lo había hecho en mi país. Entonces es un poco como el aprendizaje que he tenido de ser paciente y persuadir y no imponer. Entonces, con mucha tranquilidad, hay que tener mucha tranquilidad, pero sobre todo ser conscientes que las otras personas han vivido han tenido en su vida muchas situaciones en las que las mujeres no pueden, ¿sí me entiendes?, estar a su par o ser líder de ellos. Entonces, no lo vi así, lo vi como ellos me están apoyando, todos somos un equipo y tengo que considerar todos estos aspectos culturales, así que siempre fui con mucho respeto y persuadiendo. Carolina, ¿cuál ha sido hasta ahora la dificultad más grande en la gestión de este proyecto? Fíjate, hasta ahora nos ha ido muy bien. Hemos tenido un empalme culturalmente estupendo. No obstante, no tanto el hecho de ser mujer ha sido un reto, sino el hecho de ser colombiana. Cuando tú empiezas no sé, al banco, a tocar las puertas al banco para abrir una cuenta internacional y ellos te dicen, bueno, muéstrame tu pasaporte. ¿Y tú por qué estás acá? Y tú como colombiana, uno debo mostrar de dónde son mis ingresos, que estoy trabajando algo legal y correcto. Y desafortunadamente tenemos, no tenemos un buen registro histórico de negociaciones. Ha sido muy duro. La cuenta bancaria, te digo, la cuenta bancaria se demoró más o menos 8 meses, 9 meses en abrirla como tal. Y esto, claro, nos trajo muchos problemas en la operación. Claro. ¿Y cómo lograste entonces generar confianza? Sí, esto fue un proceso con el banco. Cada mes, mes y medio iba allí, preguntaba con paciencia qué más necesitan, necesitan algún documento de la embajada, necesitan algún documento adicional que pruebe que
de pronto no tengo ningún vínculo con ningún negocio ilícito, em, qué más necesitan, que les podemos apoyar todo el tiempo muy tranquila, con una actitud muy elegante además, muy honesta, tratando de brindar como esa transparencia y yo creo que esto fue lo que en realidad al final cuando nos fue aprobada la cuenta bancaria, le pregunté al director, le pregunté que, qué fue lo que sucedió o finalmente por qué sí lo aceptaron. Y me decía, lo más importante y lo que más percibimos de usted era esa tranquilidad y esa sonrisa con la que venía todos los días, no importa que por dentro sabíamos que estaba completamente frustrada y necesitada de esta cuenta para poder gestionar pagos y operar económicamente. Carolina, yo cuando trabajo con culturas utilizo mucho el modelo de las comparaciones culturales de Hofstede, que es un antropólogo, y que este modelo marca las diferencias culturales a través de algunas dimensiones, en particular la distancia jerárquica, el individualismo, colectivismo, la masculinidad, feminidad y el control de la incertidumbre. A nivel de distancia jerárquica, ¿cuáles son las diferencias o las similitudes que pudiste observar entre tu cultura de origen y la cultura de Emiratos Árabes? A ver, en Colombia hay una distancia jerárquica muy marcada. Los CEOs de las compañías, los presidentes, tienen un nivel jerárquico mucho más alto que un trabajador y un ayudante. Esto me ha ayudado a aceptar las diferencias aún más marcadas que iba a encontrar en Emiratos Árabes. En Emiratos Árabes tú tienes Su Alteza, que es una persona completamente reservada, respetada y admirada en este país. Y por el otro lado, a un nivel, cuando hablamos de Emiratos Árabes, hablamos de las personas que realmente pertenecen a Emiratos Árabes y los expatriados. Entonces, allí se alcanza a saber un nivel, unas diferencias jerárquicas muy marcadas. Y a nivel de individualismo, colectivismo, ¿qué has observado? ¿Los individuos ahí piensan más en términos de yo o de nosotros? Es decir, ¿se persigue el interés individual o más bien el interés común? Sabes que el interés común, ellos siempre piensan colectivamente como familia. Y yo creo que es desde Su Alteza, su mismo territorio y sus personas que piensan así y esto se traslada a todos los escenarios. Por ejemplo, en el trabajo en donde nosotros estamos, la empresa local, eh, para ellos, ahora, por ejemplo, con COVID, para ellos mantener los salarios y mantener los trabajos era muy importante. Y es muy importante por la familia, por esos acuerdos sencillamente que están allí, culturales, y es mantenerlos a todos bien. En Colombia es un poco más individual y aquí te traigo una anécdota que nos pasó al principio del proyecto, cuando me llevé a los colombianos a trabajar en Emiratos Árabes, ellos estaban acostumbrados, los colombianos, cuando trabajan, a utilizar sus herramientas, son herramientas muy especiales y costosas, no se consiguen fácilmente, entonces en Colombia pues ellos las guardaban bajo candado. Entonces ellos terminaban la labor, iban a sus lugares y guardaban todo muy bien. Ahora bien, en la obra, cuando los de Nepal, los de la India, el resto de los compañeros de trabajo se dieron cuenta que los colombianos guardaban celosamente las herramientas, claro, empezaron a preguntarse, pero desconfían, pero claro,
y esto nos llevó a tener algunos problemas de comunicación, claro, porque entonces los dos grupos empezaron a desconfiar unos de otros, ¿sí? Y posteriormente, cuando se dieron cuenta los colombianos que esto no, que en Emiratos Árabes no se roban, o las personas que están allí no roban y no tienen esto dentro de su día a día, no tenían por qué estar guardando nada y podían confiar en los otros, empezó a existir una mayor coordinación y cooperación entre todas las personas. Y ese aprendizaje lo tienen los colombianos, si es que no en todas partes del mundo todos son como en tu casa, ¿no? Claro, sí, pero bueno, en realidad la cultura colombiana se considera como una de las más colectivistas del mundo, en el sentido que el sentido de pertenencia a un grupo es muy fuerte y normalmente se intenta proteger los intereses de los miembros del grupo frente a otro colectivo. Y en este caso eran como dos colectivos muy fuertes que intentaban protegerse no, con relación al otro, pero al final lograron considerarse un único colectivo, así como lo has contado. ¿Usted considera como masculina una sociedad que tiene como drivers de éxito el poder, la riqueza, la carrera, el hecho de ser el mejor en tu propio trabajo? Y a la vez considera como femenina una sociedad que tiene como drivers de éxito el, la calidad de vida, el hecho de hacer lo que te gusta, el cuidar de los demás. Y tú, por lo que has observado, eh, ¿cuáles son, qué tipo de sociedades son la sociedad colombiana y la de Emiratos Árabes? Em, 100% masculina. Ambas. En Colombia está muy dirigido a tener un muy buen puesto en tu carrera, tener un coche de una marca costosa, a tener obras de arte, ¿sí? O una casa lujosa cerca a la playa, cosas de esas. Y en Emiratos Árabes también. Pero en Emiratos Árabes uno encuentra unos gustos un poco más costosos. Por ejemplo, personas que tienen leones pequeños en su, en su yarda, personas que tienen coches con apliques de oro, em, sí, y uno lo nota sobre todo en los gustos, en cómo decoran, mucho dorado, los coches lujosos, los vidrios muy grandes, esbeltos. Esto se nota. Y la verdad, en cuanto a lo masculino, ambas son 100% masculinas. ¿Y qué me dices de la aceptación de la incertidumbre? Porque parece, según usted, que en la cultura con alta aceptación de la incertidumbre hay unas reglas más laxas y al revés, en culturas con baja aceptación de la incertidumbre hay unas reglas más rígidas, porque lo que se hace es intentar reglamentarlo todo. Yo me acuerdo de algo que me contaste tú en otra ocasión con relación a la aceptación de la incertidumbre, que cuando ibas al colegio en un internado, si querías volver a casa durante el fin de semana, por ejemplo, para ver a tu familia, tenías que hacer un viaje muy largo de casi un día en autobús y que tenías que correr el riesgo a ser secuestrada por la guerrilla que en aquella época asaltaba a los autobuses en ciertas zonas de Colombia. ¿Qué me dices de esto? ¿Cómo has podido tú, que has crecido en una sociedad con alta propensión a riesgo y reglas más laxas, adaptarte a una sociedad tan rígida como la de Emiratos Árabes?
Sí, Erika, te cuento que no fue fácil y cuando uno mira hacia atrás, uno dice, pero ¿cómo era tan valiente? Era tan valiente, ¿por qué me arriesgaba? Y es que no teníamos otras opciones. Si queríamos ver a nuestra familia cuando estudiaba en Bogotá y quería verlos en el lugar donde nací, que es Manizales y Pereira, me trasladaba allí, tenía que, por costos también, porque un boleto en un vuelo costaba mucho, costaba, el billete aéreo costaba mucho. Entonces, a veces nos íbamos en bus. Y sí, corríamos ese riesgo, era un riesgo que estaba allí y bueno, pero era más como el afán de ver a los que queríamos estar cerca de ellos, ¿no? Claramente, en Emiratos Árabes tengo es otro escenario. Allí no podemos fácilmente tener acceso, por ejemplo, al licor. Hay muchas reglas. Em, Sobre todo, son normas muy establecidas para que las personas, los expatriados, podamos vivir con un nivel de tranquilidad em, importante para sus estándares en cuanto a que nosotros nos podamos adaptar a su cultura y a sus estándares y a la religión. Ellos han sido muy abiertos porque el 77% de las personas que viven allí en Emiratos Árabes son expatriados y han tenido una forma de abrirse y tratar de llamar a las personas, al talento internacional, a que vaya a su país a hacer grandes proyectos de una manera muy bonita y lo han gestionado muy, muy bien. Sí fue un poco difícil y gestionarlo, pero entiendo yo y con mucha responsabilidad y con mucha, ¿cómo se dice? Responsabilidad y entenderlo, simplemente entenderlo desde qué es lo que quieren ellos con esto, ¿no? Y aceptarlo. Carolina, ¿cuáles son las principales barreras que has encontrado en relación al país de acogida, Emiratos Árabes? Las principales barreras, como tal, pues el hecho de ser mujer, ir a presentarme, por ejemplo, la visa. En la visa tenía un tema y es que como era divorciada, no podía decir que en la visa hay unos campos que dicen, bueno, eres divorciada. Entonces, si fuera casada, sería de mi esposo. Él sería responsable de mí allí. Pero como soy divorciada, es mi padre quien se hace responsable de mí allí. Y esto, o sea, y esto sí me afectó bastante porque, claro, mi visa dice Carolina Bernal Ruiz de Jaime. Jaime es mi papá. Entonces yo Claro. decía, bueno, tengo 40 años, tengo una empresa, tengo un hijo, pero bueno, en este caso, y sí me pareció un poco diferente, pero bueno. Y a nivel de límites personales, ¿qué ha sido lo más difícil para ti? Pues fíjate, em, a ver, el Ramadán siempre fue para mí, ha sido un poco difícil porque me tengo que acordar que no puedo tomar el agua ni siquiera cuando estamos en el carro, o sea, en el coche. Entonces, es decir, tengo que tener cuidado con esto. Entonces, es un poco como, generalmente Ramadán es en el comienzo del verano. El verano allí son 43, 44, pueden llegar hasta 45 grados. Es mucho calor. Y claro, tú siempre necesitas esta hidratación que es la que te mantiene viva con tanto calor. Y luego te acuerdas que no puedes y no puedes hacerlo delante de los locales.
y además no puedes, nadie te puede ver. Entonces es difícil. Y de manera más general, eh, según tu experiencia, ¿qué permite o no permite a una mujer de llegar a la cima? Es una barrera, sería una barrera mental, es decir, lo que tienes y como te has educado desde pequeña. Si desde pequeña has tenido barreras de que no puedes, o es difícil, o si vas a tener siempre que tener la ayuda de alguien para, no. Así que en este caso, por ejemplo, lo que vi de mis tías, de mis padres, mi padre es emprendedor, mis tías son emprendedoras, mis amigas también. En general, he crecido en un entorno donde muchas personas han emprendido negocios maravillosos, muchos negocios sociales maravillosos también. Entonces, yo creo que es muy importante. Entonces, tú tuviste una infancia en la que te educaron sin diferencias entre hombres y mujeres. Entonces, es esto que, según tu opinión, determina tu confianza. ¿Tenés un ejemplo de tu infancia relacionada con esto? Sí, mi padre nos llevaba a la finca de mi abuela y la finca de familiar. Y teníamos, los primos todos éramos hombres, mujeres más o menos de la misma edad y todos teníamos su caballo. Cada uno tenía un caballo y cada uno pues teníamos que montar el caballo desde un punto de la carretera hasta la casa porque no había carretera para ir en coche hasta la casa. Entonces cada uno teníamos que hacerlo individualmente. Yo tenía dos hermanos y yo tenía que hacerlo sola. Tenía más o menos 5 o 6 años desde que comencé a montar a caballo por mí misma. Y muchas veces me tumbaban los caballos. Y estábamos yendo a la finca y me tumbaban. Y mi papá, yo siempre miraba a mi papá como, hey, mi papá me decía, sacúdete, sacúdete, párate y vuelve y te montas, porque vamos a ir a la casa. No, no, no. No, no te voy a tratar como ninguna, nunca me trató como ninguna princesita. Mira, mi hija, vamos, qué pesar, la niña, qué pena. No, no, nunca, nunca. Entonces, y lo mismo a mis primos, entonces no habían diferencias. En realidad, ninguna diferencia. Siempre fue, sé valiente. Muy bien. Carolina, para concluir, eh, en pocas palabras, ¿cuáles son, en tu opinión, los key drivers para gestionar proyectos internacionales? Fíjate, los key drivers, la confianza que le das al cliente es muy importante desde el momento cero, todos los momentos en los que tu cliente tienes acceso a este cliente, a esta persona, para explicarle cómo pueden entre los dos estructurar un proyecto y ayudarle a mitigar los riesgos que el cliente tiene. Es el número uno. Dos, conocer culturalmente, tener un entendimiento cultural del cliente. El, la comunicación, por ejemplo, en este caso inglés o el idioma en el que nos estamos comunicando es muy importante. Y, por ejemplo, para mí es muy importante el hecho de conocer, viajar y entender cómo se negocian en diferentes culturas. Es decir, a mí me encanta viajar y me encanta sobre todo ir a las plazas de mercado donde el pescado lo negocian. Entonces es un momento en la mañana, muy temprano en la mañana, pero tú ves cómo las personas gritan y cómo las personas negocian o gritan o transan con el pescado o transan con las verduras o transan con las frutas y esto te da drivers para entender esa sociedad y para entender en general cómo se maneja allí las negociaciones.
Esta imagen del mercadillo de pescado me encanta. Es una buena imagen para terminar. Muchísimas gracias, Carolina, por haber compartido tu experiencia y ha sido muy interesante y muy enriquecedor todo esto. Muchísimas gracias. Erika, muchísimas gracias por invitarme. Estoy súper agradecida y nada, te deseo lo mejor para hoy.